Hola a todos. Bienvenidos a este tutorial sobre un nuevo agente Copilot. En este video profundizaremos en el agente supervisor de facturas y cómo puede ayudarnos a crear facturas automáticamente. En este ejemplo de prueba, utilizaremos Etendo Copilot para cargar facturas de compra usando el agente supervisor de facturas. Lo que necesitamos hacer es adjuntar el archivo enviado por el proveedor, en este caso, un PDF, pero también puede ser una imagen. Como vemos en esta factura, se especifican el proveedor, el número de factura, la moneda y la fecha de la factura. Al igual que en las líneas, tenemos 100 unidades de limonada y 50 unidades de bebida energética, sumando un total de 104 euros con 50 céntimos. Seleccionamos el documento y pedimos al asistente que cree esta factura que recibimos de nuestro proveedor. Como podemos ver, la tarea se delega al experto en facturas de compra, quien utiliza herramientas como la herramienta OCR para extraer texto del archivo y generar la factura dentro del sistema. Y eso es todo. El agente ya ha creado la factura en Etendo y podemos revisarla. Esta factura se crea en estado de borrador para permitir modificaciones si es necesario. El agente busca y selecciona el socio comercial correcto y todos los datos relacionados se autocompletan según la configuración inicial. También podemos ver la fecha de la factura y los productos, las unidades de limonada y bebida energética, que suman un total de 104 euros con 50 céntimos. Ahora veremos otro ejemplo. En este caso, vamos a seleccionar un archivo comprimido en zip que contiene dos facturas, una por un total de 86 euros con 40 céntimos y la otra por un total de 126 euros con 60 céntimos. Seleccionamos zip y pedimos al agente que cree estas facturas. Luego, el agente descomprime el archivo y crea una tarea para cada factura que se debe generar. Esto permite trabajar con múltiples archivos al mismo tiempo y tener mayor control sobre las facturas que ya se han procesado. ¿Encontraremos las tareas creadas dentro de la ventana de tareas? Así es. Si actualizamos la ventana, podemos ver que tenemos dos tareas pendientes, donde cada una creará una factura correspondiente a cada archivo en el CEP. Las tareas que están en estado pendiente se pueden ejecutar manualmente una por una desde el botón Ejecutar tarea con Copilot, o también podemos ejecutar un proceso programado llamado Ejecutar tareas masivas de Copilot. Cuando está programado, el proceso se ejecuta en segundo plano y comienza a ejecutar tareas que están pendientes. Como podemos ver, si navegamos a la ventana de tareas y recargamos, vemos que ambas tareas están en progreso. Después de unos momentos, el proceso termina y vemos el estado de ejecución. En este caso, el proceso terminó con éxito y podemos ver que ambas tareas se completaron. Luego, si abrimos la ventana de facturas de compra, veremos que se han creado las dos facturas del proveedor Happy Drinks correctamente. Una es por 86 euros con 40 céntimos y la otra es por 126 euros con 60 céntimos. También podemos ver las líneas de productos respectivamente. Un punto importante es que estos agentes son una base y se pueden personalizar ya sea a nivel de indicaciones, lo cual puede hacer un usuario, o cambios en herramientas o bases de conocimiento, lo que puede requerir un desarrollador. Los agentes distribuidos pueden ser clonados y modificados. De hecho, algunos clientes de Etendo han pedido a sus socios desarrollos específicos, como agrupar varias líneas en un único producto genérico, o incluso, dependiendo del historial de facturación del proveedor, decidir si agruparlas o no. Así es. Cada cliente puede tener requisitos específicos en sus flujos de trabajo. Eso es todo por ahora. Esperamos que esta nueva característica ayude a mejorar las operaciones diarias de su empresa. Nos vemos en el próximo video.